Nos vamos a referir al conflicto en Palestina. Bueno, si nos vamos a la historia, muchos van a querer sugerir que es un conflicto bíblico, ¿no? De hace mucho tiempo, porque está en disputa un territorio muy importante para tres religiones monoteístas que existen en el mundo, ¿no? Nos referimos a lo que es el cristianismo, a lo que es el judaísmo y los musulmanes, que tienen en la ciudad de Jerusalén una ciudad sagrada. Pero vamos a remontarnos un poquito a que en esas tierras está ubicada el surgimiento del pueblo de Israel, que tiene su Biblia, el primer testamento, que se llama la Torá, y que hace 2000 años se data en esas tierras el nacimiento de Jesucristo, por lo cual rige el calendario que mundialmente conocemos. Es así que se data de 2000 años, pero realmente lo que hizo que esta religión tuviera fuerza fue desde el año 300 después de Cristo, cuando un emperador romano que se llamaba Constantino la tomó como religión de Estado, y a partir de ahí también existen los papas, existe el Vaticano, que es un Estado. Más o menos en el año 600 también surgió la religión musulmana, cuyo líder o cuyo persona referencial es Mahoma, ¿no? O sea, la mayor parte de la zona árabe y también de algunas partes del sudeste asiático tomó esa religión como parte de su estado o como creencia de millones de personas, ¿no? En diferentes zonas del mundo, en África también, en Europa también. El libro sagrado se llama el Corán y tienen muchos puntos en común estas tres religiones, ¿no? Son parte de una misma... O sea, la Torá es mucho más antigua, el primer testamento, la Biblia es el segundo testamento. Hay una suerte de continuidad, si se quiere, ideológica. La única diferencia es sobre el Mesías o la persona que se supone que es la elegida de Dios. En el caso de los cristianos es Jesucristo, y en el caso de los musulmanes es Mahoma, y en el caso de los judíos no ha llegado. Bien, el argumento principal de Israel para instalarse en ese lugar, que ese estado no existía, y si existió algo parecido fue hace más de 2000 años, antes de la llegada de los romanos inclusive, es porque se supone que es la tierra prometida de ese pueblo. Bien, lo que sí existió es que los romanos decidieron, ante la resistencia del pueblo judío, expulsar a una parte de ese pueblo que, bueno, migró a zonas del norte de África, y la mayoría de la gente, porque no es que expulsaron a todos, se quedó en ese territorio. Por eso existen dentro del pueblo judío orígenes diferentes, ¿no? Gente semita o de ese origen, y gente a la que se le llama Askenazí, que son de la zona centroeuropea, que por ahí está relacionado también con los házaros, que los házaros es un pueblo caucásico de la zona de frontera con Europa, pero en Asia, donde ese pueblo, que era un kanato, que era una organización más dentro de lo que eran los estados de Gengis Khan, se convirtió al judaísmo, ¿no? Y algunos hablan de una relación entre ese pueblo, los házaros, con los askenazí, pero realmente eso no está comprobado. Lo cierto es que formaron parte esos pueblos que fueron migrando por distintas zonas de Europa, fueron parte de un mismo proyecto, si se quiere, civilizatorio, ¿no? Donde hay un solo Dios, donde el hombre es el centro del mundo, donde la tierra es su posesión. Dentro de otras posesiones los hombres tienen
predominancia, las mujeres salen de la costilla, tienen un papel secundario y reproductor. Y bueno, esa ciudad, Jerusalén, ubicado en el territorio que hasta hace poco más de 60 años se llamaba Palestina, perdón, 70 y algo, estuvo en disputa, ¿no? En el año 1000 hubo cruzadas, ¿no? Donde los reinos occidentales o europeos quisieron recuperar y reconquistar para el cristianismo y no, digamos, no ahorraron diferentes tipos de estrategias militares que implicaban, obviamente, como en toda guerra, muertes, resistencias, porque esa zona estaba controlada tenía un control por un imperio que era de esa zona, ¿no? De los árabes. Después, bueno, lo que sucedió posteriormente fue la colonización de diferentes zonas del mundo bajo este modelo civilizatorio, ¿no? Que la punta de lanza fueron los pueblos europeos, pero ustedes saben, ¿no? Por ejemplo, en la España previa a la conquista de América convivían por ahí en armonía, algunos dicen, por ahí no, pero esas tres religiones convivían en territorio español, ¿no? La judía, la musulmana y la cristiana. Lo que pasó previo a 1492 fue la expulsión de los musulmanes o moros, y a los que se querían quedar les pedían que se conviertan al cristianismo, o sea que también hubo musulmanes y judíos conversos que se quedaron en España y formaron parte del proyecto civilizatorio que, entre comillas, conquistó América, la invadió, o como se quiera llamar, ¿no? Ese proyecto cultural fue continuado por Francia, por Inglaterra y posteriormente por Estados Unidos en diferentes zonas del mundo, por África, por Asia, hasta que el mundo se terminó para las apetencias de estos estados imperialistas, con un nacionalismo que es una ideología que se remite a una lengua y que tenían argumentos de que les pertenecía. Ustedes imagínense que, así como, para ver diferentes similitudes, así como Israel o la religión judía se siente el pueblo elegido, bueno, otro tanto dentro de Estados Unidos el destino manifiesto de ese país, ¿no? Una suerte de que son casi representantes de Dios, o tienen, digamos, a Dios de su parte, por lo cual eso justifica que les pertenece gran parte de la tierra, o que de alguna manera tienen una ventaja moral sobre el resto, que pueden ser salvajes, que pueden ser que pueden no ser como ellos, ¿no? Lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial fue esa repartija del mundo que no entre los estados europeos e imperiales de otras zonas, que también como Japón, como Estados Unidos, que formaron parte de ese conflicto, el control un poco del mundo, ¿no? Bajo esa égida de que era derecho de ellos y estaba bien hecho poder invadir lugares y repartirse el mundo. Dentro de ese conflicto, lo que sucedió, y que está ligado un poco a lo que hoy vemos en Palestina, es que hubo una matanza, un genocidio hacia el pueblo judío y hacia otras minorías y pueblos como los gitanos y de otros orígenes, impulsados por el fascismo de la Alemania nazi previo y durante a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con un argumento de que había que extirpar ese virus que eran los judíos en Europa. Previo a eso
el pueblo judío que estaba en diferentes lugares de Europa, que estaba integrado o asimilado al proyecto de los diferentes estados, bajo esa ola nacionalista de querer tener una tierra para tener su religión y su propio estado, como se pregonaba en esa idea nacionalista, surgió, mejor dicho, el sionismo, que era esta corriente política dentro del pueblo judío para tener un estado propio, previo inclusive a esto que sucedió, que se conoce como la Shoah, ¿no? El genocidio que sufrió este pueblo. Y se pensó, hay un ideólogo de apellido Hearst, hay escritos donde para poder llegar a tener Estado judío se pensó en dos tierras en particular, ¿no? La Patagonia y la actual Israel. Bueno, la Europa liberal, que de hecho previo a lo que pasó con los alemanes, aceptó la posibilidad, y los ingleses por sobre todo, de que se pudiera realizar ese sueño en lo que era un protectorado inglés, en esa zona que se llamaba Palestina, ¿no? Que primero fue colonizada por los franceses, después por los ingleses, y bueno, bajo el ganador de la Segunda Guerra Mundial, aparte de Rusia, fue Estados Unidos. Y esa zona en particular del planeta maneja gran parte de la economía, o de la nueva economía que depende del petróleo. En esa zona de la península arábiga, en esa zona de Oriente Medio, está la mayor producción de petróleo del mundo. Entonces, el nuevo orden mundial, y Estados Unidos en particular, que era la nueva potencia, hizo que en 1948 se formalice la creación del Estado de Israel. Lo que de alguna manera hizo que Europa también apoyara esa creación fue posterior a la Segunda Guerra Mundial, 1948, 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Es esa suerte de culpa que hay de Europa que pasó en su territorio, porque sí, era novedoso, ¿no? Era novedoso que se mataran a otros blancos, entre blancos, ¿no? Porque que maten africanos, lo que pasó en el Congo belga, lo que pasó en América, no pasa nada, ¿no? Porque son pueblos inferiores, pero en este caso eran de su misma condición, y eso trajo un resquemor particular. Por eso tenemos que tratar de ver de que hubo algo particular en este nuevo genocidio, como lo dice por ejemplo Lula da Silva, y mucha gente que se estuvo expresando en los últimos días, ¿no? Porque se están matando, hay una suerte de limpieza étnica, y de alguna manera a nosotros nos toca en nuestra historia, porque esto que están viviendo los palestinos, nosotros los que somos de este continente, de la Via Yala, de América, de los diferentes países, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, vivimos la misma estrategia de ocupación y colonización, que fue el exterminio de nuestros pueblos, de nuestros ancestros, para hacerse de esas tierras. De hecho, hay un objetivo geopolítico de Estados Unidos, porque la verdad que Israel, sin el apoyo de Estados Unidos, no tendría la posibilidad de existir. Lo último que pasó, esa guerra de 12 días, el ataque de Israel, Estados Unidos a Irán, el debilitamiento de los estados que están contiguos a Israel, como Siria, son parte de una estrategia de dominación y de control que está en retirada. De hecho, uno puede llegar a interpretar todo este genocidio salvaje como el último recurso que tiene Israel para hacerse del territorio, ¿no? Porque no se puede resucitar a esa gente. Una vez que las matan ya no están. Y otra cosa que para entender este contexto nos puede servir cómo funcionó esa estrategia, es que tanto Estados Unidos como Israel confesaron de alguna manera que propiciaron estos grupos yihadistas y extremistas para que la solución sea
armada o por la fuerza, ¿no?